En muchas ocasiones, el alma clama respuestas. El corazón se pregunta por qué tarda tanto la promesa. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite el silencio? Porque si uno ora y se mantiene firme, parece que nada ocurre. Y entonces, entre ese aparente abandono y la confusión, el ser humano se tambalea, se replantea, se desespera. Pero si volvemos los ojos a las Escrituras, si permitimos que la palabra ilumine el tiempo de espera, entendemos algo profundo. A veces, Dios no responde porque primero está moldeando, porque el tiempo de espera no es tiempo perdido. Es tierra fértil para el crecimiento espiritual. Miremos el caso de Abraham. En Génesis 12, Dios le hace una promesa, que será padre de una gran nación. Pero pasan años, décadas, silencios, dudas, errores. Abraham intenta forzar la promesa con su sierva Agar, dando lugar a Ismael, pero el verdadero heredero no llegaría, sino hasta que Abraham tuviera 100 años y su esposa 90. Génesis 21, 1-2 dice, «Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Dios cumplió, pero no lo hizo cuando Abraham lo quiso. Lo hizo cuando Abraham ya no podía, porque Dios no solo quería darle un hijo, quería enseñarle fe, quería transformarlo. Lo mismo sucede con José. En Génesis 37, José es vendido por sus propios hermanos, traicionado, despojado, olvidado. Y aunque tenía un sueño dado por Dios, sus días se volvieron mazmorras, años en el anonimato, años de injusticia. Pero en Génesis 41, cuando interpreta los sueños del faraón, todo cambia. Y es entonces, en esa posición de autoridad, que se cumple lo que Dios le mostró. Génesis 50, 20 resume su historia con sabiduría. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Porque el proceso no era castigo, era formación. Dios no estaba ausente, estaba preparando el carácter. Los salmos están llenos de gritos de espera. En Salmos 13, David clama, «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?» Es un clamor auténtico, doloroso. Y sin embargo, en el mismo salmo, David se aferra a la esperanza. En el verso 5 declara, «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación». Esperar no significa que Dios se ha ido. Significa que hay una batalla invisible por dentro, un proceso de confianza, una purificación del alma que solo el silencio puede lograr. Job es otro ejemplo. En Job 1 vemos cómo en un solo día lo pierde todo: hijos, bienes, salud. Y aún así declara, «Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Pero a lo largo del libro, Job también se quiebra, se queja, se hunde. Y es allí, en medio del polvo, donde Dios le revela algo profundo, que no siempre entenderemos el propósito, pero siempre podemos confiar en su soberanía. Job 42:5 dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La prueba hizo que Job conociera a Dios no de manera religiosa, sino vivencial. Pasó del oído a la visión. Y esa es la esencia del crecimiento espiritual. No tener respuestas, sino tener fe. En el Nuevo Testamento vemos que incluso Jesús esperó. En Mateo 4, antes de comenzar su ministerio, el Espíritu lo lleva al desierto. 40 días de ayuno, de tentación, de soledad. El Hijo de Dios, enfrentando al diablo en el lugar más árido. Pero fue allí donde se fortaleció. Fue allí donde aprendió a vencer con la palabra. Cada vez que fue tentado, respondió con un «escrito está». Y esa es la clave. Cuando el alma está en desierto, la única defensa es la Escritura. El crecimiento espiritual no viene del confort, sino del conflicto. Pablo también entendió esto. En 2 Corintios 12, habla de un aguijón en la carne, una debilidad que lo atormentaba. Le rogó a Dios que se lo quitara 3 veces. Pero la respuesta divina no fue quitarle el dolor, sino revelarle una verdad mayor. En verso 9, el Señor le dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo comprendió que su fragilidad no era obstáculo, sino puente, que cuanto más débil se sentía, más se manifestaba Dios, porque el crecimiento espiritual no se trata de fortaleza humana, sino de rendición. Así que si hoy estás esperando, si sientes que la promesa tarda, si tu oración parece estancada,
recuerda que no estás solo. Recuerda que cada personaje bíblico que fue usado por Dios, primero fue probado, que antes de la honra vino la humillación, que antes de la victoria vino la espera, y que cada etapa fue parte del plan. En Isaías 40:31 se nos promete algo poderoso. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta no es una promesa superficial. Es una verdad espiritual profunda. Porque el que espera en Dios no retrocede. El que espera en Dios no se debilita, se transforma. Su carácter se purifica, su fe se afina, su visión se alinea. Esperar no es no hacer nada. Esperar en Dios es confiar. Es seguir caminando aun cuando no se ve el final. Es leer la Biblia aun cuando no se siente nada. Es orar con lágrimas cuando no hay palabras. Es crecer en silencio. Es madurar en lo invisible. Y es en ese lugar secreto donde Dios trabaja de forma más intensa. Que tu proceso no te confunda. Que el silencio de Dios no te haga dudar de su amor. Que el desierto no te haga olvidar la promesa. Porque el Dios que permitió el fuego es el mismo que promete sacarte purificado. Y cuando todo termine, entenderás que lo que parecía una demora era en realidad una preparación, que la espera no era castigo, era escuela, y que el propósito de Dios no es solo que alcances una meta, sino que seas transformado en el proceso. El crecimiento espiritual no es un camino recto ni cómodo. Dios, en su sabiduría, utiliza la espera como herramienta de purificación, porque mientras el hombre espera, su alma se aquieta. Sus prioridades cambian y su dependencia de Dios se profundiza. A través de toda la Biblia vemos este patrón. No es una excepción, es la norma divina. Tomemos a Moisés como ejemplo. Desde niño, su vida estuvo marcada por lo extraordinario. Fue salvado de las aguas del Nilo, criado en la casa del faraón y formado como príncipe. Pero cuando intentó liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, cometió un error, mató a un egipcio y fue rechazado por su gente. Entonces huyó al desierto. Allí, en Madián, pasó 40 años cuidando ovejas. No fue un castigo, fue un proceso. Dios estaba eliminando el orgullo de Egipto, desmontando su identidad pasada para convertirlo en un siervo humilde. Y fue solo después de ese largo silencio que en 1900 Éxodo 3 Dios lo llama desde la zarza ardiente. La preparación de Moisés no fue en palacios, fue en la soledad, porque el crecimiento verdadero no se da en los lugares altos, sino en los lugares profundos. David también fue ungido por el profeta Samuel cuando aún era joven, pero no subió inmediatamente al trono. En 1 Samuel 16 fue escogido por Dios, pero en vez de reinar, fue perseguido. En vez de coronas, enfrentó lanzas. Saúl, el rey en funciones, quiso matarlo. David vivió como fugitivo, escondido en cuevas, humillado, apartado. Y fue allí donde compuso muchos de sus salmos. Fue allí donde conoció el temor, pero también la fidelidad de Dios. En Salmos 34:18, escribe: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. La espera fue su escuela, su dolor, su maestría. Porque antes de gobernar, tuvo que aprender a confiar, a perdonar, a ceder el control. Ana, la madre del profeta Samuel, también experimentó una larga espera. En 1 Samuel 1 vemos cómo sufría por su esterilidad. Su alma se amargaba, lloraba. Era provocada por Penina, su rival, pero no dejó de orar. En medio del templo, derramó su corazón ante Dios. Y en el verso 19, la Biblia dice: Jehová se acordó de ella. Esa frase es poderosa, porque Dios no la había olvidado, solo la estaba formando. Cuando finalmente concibió a Samuel, Ana ya no solo era una mujer agradecida, era una mujer transformada. Dedicó a su hijo a Dios desde el vientre, porque entendió que todo lo que se recibe de rodillas se entrega con gratitud. La espera la hizo madre, pero también la hizo santa. El crecimiento personal, desde la perspectiva bíblica, siempre pasa por la negación del ego. Por eso Jesús dijo en Lucas 9:23, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa negación no es destrucción, es maduración. Porque mientras el mundo enseña que hay que afirmarse, exaltarse, defenderse,
Cristo enseña que hay que morir, que la verdadera vida nace cuando uno deja de aferrarse. Y ese proceso duele, pero es ahí donde se revelan los verdaderos frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, como dice Gálatas 5, 22-23. Esos frutos no se desarrollan en la comodidad, sino en la prueba. Pedro, el impulsivo, también fue transformado por la espera. Caminó con Jesús, vio milagros, proclamó verdades, pero también negó al Maestro. En Lucas 22, cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente, pero Jesús no lo desechó, lo restauró. En Juan 21, después de resucitar, Jesús lo llama a la orilla del mar y le pregunta 3 veces si lo ama. Y cada afirmación de amor restaura su traición. Y luego le encarga algo mayor. Apacienta mis ovejas, porque el que fue quebrado con lágrimas, ahora puede cuidar con ternura. La caída de Pedro no fue su final. Fue el inicio de su llamado verdadero. Su proceso lo capacitó para liderar la iglesia primitiva. Y es que en cada historia bíblica se repite este principio. Dios no da fruto sin primero podar. No promueve sin primero probar. Porque el carácter vale más que el talento. Porque el propósito eterno no puede ser sostenido por un alma inmadura. Y muchas veces esa madurez solo se alcanza en la oscuridad, en la duda, en la soledad, en la demora. Allí, en lo oculto, cuando nadie aplaude y nadie entiende. Dios trabaja con mayor profundidad. La espera nos desnuda, nos muestra lo que realmente creemos. Porque es fácil confiar cuando todo fluye, pero la verdadera fe se revela cuando no hay señales. Por eso, Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es en la espera donde se pone a prueba la convicción, donde se purifica la motivación, donde uno deja de buscar bendiciones y empieza a buscar al Dios de las bendiciones. Y ese es el mayor crecimiento. Pasar de querer cosas a querer a Dios mismo. Entender que su presencia es suficiente, que su amor sostiene incluso cuando todo falta, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces duela. Que no estamos aquí para ser aplaudidos, sino para ser transformados. Así que si estás esperando, no maldigas tu proceso, no compares tu camino, no te desesperes por el tiempo, porque cada segundo que pasa está formando en ti algo eterno. Está revelando lo invisible, está puliendo lo eterno. Y un día mirarás atrás y dirás, como el salmista en Salmos 119:71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos.